Bienvenidos a este 10º taller de matemáticas del concurso de oposición 2021. Bien, inicialmente el día de hoy su servidora Danielsa Cepeda va a impartir una parte a lo que nuestra compañera quiera se puede integrar. Como saben, ya son 10 talleres, por lo tanto les invitamos a que vean los 9 anteriores, entre ellos 2 de física y 1 de geometría, y además de temas específicos de matemáticas. Bien. Vamos a iniciar con esto. Dice, 15 obreros trabajando 10 horas diarias tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 6 horas diarias? Vamos a darle un minutito para que piensen cómo lo resolverían y luego lo vamos a plantear, ¿ok? Un solo minuto. Tienen hasta las 26:30. Muy bien. A ver, lo primero que debemos hacer aquí es identificar obreros, ¿verdad? Tenemos O de obreros, horas, H, que trabajan horas diarias, y durante cuántos días. Una D, ¿ok? Bien. 15 obreros en la primera fase trabajan aproximadamente, no, 10 horas, mejor dicho. Y de aquí trabajan 30 días. Hay dos formas de hacer este ejercicio. Vamos a dividir la pizarra en dos. Una la va a explicar el profe y la otra la vamos a hacer nosotros, ¿ok? Y en la segunda parte dice, ¿cuántos días tardará en hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 6 horas diarias? ¿Cuál es la incógnita? Días, ¿verdad? Tenemos la X. Dice, obreros son 10 en la segunda fase. Yo estoy con fase como si fuera eh, con el toque de queda. Ay, Dios mío. Bien, durante 6 horas diarias, ¿verdad? ¿Cuántos días tardarán? Lo primero que hay que tener en cuenta era lo siguiente. Según el compañero Andy nos explicó la semana pasada, si yo digo, bueno, el obrero, yo le pregunto el problema. Mientras más obreros yo tengo, ¿más días voy a tardar o menos días? Pregunta, en general. Más días. Mientras más obreros, más días. No, mientras menos obreros, más días. Ok, entonces decir que mientras más obreros, menos días, Menos ¿verdad? días. Exacto. Tanto, son que, ¿cómo se llama eso? ¿Qué son entonces en este caso? Inversa se llama eso. Inversamente. Entonces decimos, primero, hay que plantear, como decía Andy la semana pasada, primero la incógnita. La incógnita vamos a colocarla a mano izquierda, 30x, ¿verdad? Va a ser igual. Dijimos, mientras más obreros, menos días. Por lo tanto, vamos a poner 10 sobre 15. ¿De acuerdo? Y luego vamos a colocar el signo de por. Voy a poner un punto, es una X, pero como tengo una X acá, es un signo de por, no más, ¿ok? Como me pasaba a mí. Ahora bien, vamos a borrar esta parte de aquí. La siguiente pregunta es esta. Mientras más horas esos obreros trabajen al día, más días yo voy a durar en hacerlo. Reitero. Mientras más horas diarias yo trabaje al día, más días voy a tener para trabajar con los obreros, más días van a durar. Bueno, por ejemplo, que entre más horas yo tengo, los días se van a cortar. Exactamente. Entonces dice Sheila que menos días. Por lo tanto, mientras más horas yo trabaje, menos días. Entonces, ¿cómo lo coloco? 6 sobre 10, ¿verdad? Entonces,
Si alguien en algún momento no está de No, acuerdo, igual, 10 sobre 6. 10 sobre 6. Mientras menos horas, más 10. Bueno, eso es 10 sobre 6, ¿verdad? Inversa, cuando es inversa, Es sin inversa. fracción. Inversa sería 6, es inversa. Entonces es 6 sobre 10. ¿O no? 6 sobre 10. Porque es inversa. Confirmarme, por favor. Estoy ocupada. Un momento. Bien. Es como es inversa. Aquí tengo el más y aquí tengo el menos, entonces es inversa. Entonces pongo 6 horas sobre 10. Aquí vamos a tachar 10 con 10, o sea, cancelar. Y voy a simplificar. Tercera de 15, 5. Tercera de 6, 2, ¿verdad? Entonces me queda 30 sobre x, perdón, igual ¿a cuánto? A 2 sobre 5. Bien, entonces de aquí digo 2x en cruz, 2x por esta y esta por esta, igual a 30 por 5. ¿Ok? Si en algún momento alguien tiene alguna duda, puede pararme y decirme incluso si estoy errada, ¿ok? Entonces, x va a ser igual a 30 por 5, serían 150, ¿verdad? Sobre el 2 de la x. Entonces, es decir, que yo voy a durar 75 días con 10 trabajadores, ¿ok? Bien, la otra forma, ya sentí. Bien, la otra forma es lo que se llama el método del camino, ¿verdad, profe Erickson? Sí, no tengo camino, pero para, yo le decía, por ejemplo, que para no tener que despejar tanto, hay otra forma también de hacerla. Por ejemplo, la parte de abajo, bórrala, la que está a este lado, Ok, o la puedes hacer al lado también, el otro lado, para que esa parte quede ahí. Por aquí, ejemplo, del otro, arriba la puedes hacer, del bien. lado derecho. Ujú. Por ejemplo, ahí se va a determinar, por ejemplo, que ya se terminó las relaciones que son inversas. Por ejemplo, cuando son inversas, al primer número le pone un signo positivo y al segundo un negativo arriba. Por ejemplo, se determinó ahorita que eran las dos inversas. Ujú. Por ejemplo, esa con relación 15 sobre 10 de día obrero sobre día, esa era inversa o directa ahorita. Inversa, porque mientras más Entonces, obrero, menos días. los signos lo va a poner, por ejemplo, a los números, no a la letra, nada. Por ejemplo, a Ah, 15, al lado de 15 le pone un signo positivo, ok, ok, aquí, sí, un más, signo positivo. menos Y días. no, ahí no, en negativo, al lado de 10, Aquí, más, y el negativo al lado de 10. ahí, Entonces, eso mismo va a ser con la otra inversa, que es 10 sobre 6, positivo, negativo, igual que como están de 15 y en de 10. más horas, menos horas. Y por ejemplo, a la que tiene la X siempre se le pone positivo, hay número, Ok, aquí. hay número. Ah, no, el número, perdón. No escuché bien. Ahí, ok. Entonces, por ejemplo, ahora X y Y. Ajá, ok, X igual. Entonces, por ejemplo, arriba pongo todo lo positivo multiplicando y debajo lo negativo, sin los signos ahora multiplicando. Ok, arriba todo, ahí no. Bien. Entonces ponemos 15 por 10 por 30, ¿verdad? Así, profe. Sí, y ahora, por ejemplo, debajo los números que tienen ahí los signos negativos. Serían 10 por 6. Kiara, te damos el chance ahora. Bien, Kiara. ¿Me escucha bien, Kiara? Y se simplifica de igual forma ahora. Ok, el 10 con el 10 se fue. Por ejemplo, lo que queda arriba lo multiplica. Ay, ñeñe. Tercera de 15 sería 3. Ay, no, 5, perdón. 5. Así porque yo lo simplifico ahorita. Y tercera de 6, 2. Entonces me queda 5 por 30, 150. Sobre. Pero Ok, queda lo muy mismo. bien.
es otra forma de hacerlo. Por ejemplo, a la inversa le pone positivo o negativo, pero en caso de que le diera directa, se le pone los signos contrarios, negativo o positiva. Por ejemplo, vamos a suponer que la 15 entre 10 me diera directa, estamos poniendo un ejemplo, me había puesto negativo o positivo, en caso de que no dé directa. Y la variable siempre le pone positivo a la letra de la variable. Ok. Si por ejemplo hubiese sido, bueno, yo creo que otro ejemplo más debajo, ¿verdad? Que estamos en negativo en negativo. Ok. Vamos a ver, si no, entonces ponemos un ejemplo adicional. Bien. La otra forma en que el profe lo dijo la vez anterior, Erickson me recuerda. Gané un poquito de tiempo. La otra forma se puede explicar en el otro problema. Ok, muy bien. Bien, entonces, Kiara me escucha. Sheila está hoy que dice, Dios mío, eso parece magia. ¿Que cómo se llama ese método? Bueno, Sheila, profe, que dice Sheila que cómo se llama ese método que usted utilizó ahora mismo. Por ejemplo, algunos profesores le llaman de los signos. Es prácticamente el mismo que explicó Andy la semana pasada, pero aquí uno para despejar más rápido lo hace así, con los signos positivos y negativos. Cuando inversa le pone el primer número positivo y el segundo negativo. Cuando es directa, el primero se le pone negativa y el segundo positivo. Exacto. Porque en sí, esa forma así, de los signos, no tienen un nombre específico, sino que los profesores le ponen, vamos a decir, le ponen como un apellido a ese método. Por ejemplo, algunos le llaman el método de los signos y a otros lo cambian el nombre. Eso va a depender del profesor, como le quiera poner. Muy bien. Excelente. Vamos a dar un minutito. Déjenme limpiar esto aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un minutito. Déjenme cambiar la batuta con... Para aclarar, por ejemplo, en ambos procedimientos se tiene que hacer la pregunta de si la relación es inversa o directa. Como quiera, tiene que hacer la pregunta. Exacto. Siempre preguntarle al problema para saber cómo lo vamos a hacer. Bien. Yo voy a pasar al siguiente ejercicio para que ustedes lo vayan. Le vamos a dar 2 minutos a lo que intercambiamos con la profe Kiara. Bien. Vamos a la siguiente. Dice, para pavimentar 180 metros de pista, 18 obreros tardan 21 días. ¿Cuántos días se necesitarán para pavimentar 120 metros de la misma pista con 4 obreros? Vamos a darle unos 2 minutos para que planteen su problema y alguien pueda interactuar, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver. Quiero ver a Sheila. Sheila, señorita Sheila. A ver, vamos a ver. ¿Qué aprendió usted del método anterior, Sheila? A ver, ¿cómo lo haríamos aquí? Dice Sheila que, Sheila, vamos a ver.
Lo primero, Sheila, yo te estoy tomando ya está calculando, vale. Muy bien. Vamos a ir planteándolo, ¿bien? Vamos a poner Para, primero. para hacer, no trabaje 2 veces, por ejemplo, póngalo por ejemplo, primero ponga obrero primero, sí. Sí, claro. Y después, por ejemplo, hay tiempo. Dice aquí obrero, tiempo y metro, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, obreros en la primera son 18, ¿verdad? Ok, 18. Tardan 21 días. Recuerden que el tiempo es en días aquí. Y pavimentan 180 metros. Déjame colocar el próximo momentico, por si acaso se me sale. Bien, entonces en la segunda dice, ¿cuántos días se necesitarán para pavimentar 120 metros? 120 metros. ¿Cuántos días? Que no lo conozco, es X. Y con 4 obreros. A ver, vamos a evaluarlo con el método de los signos. Sheila, ¿lo está haciendo así? Muy bien. Lo primero es determinar. Dijimos que entonces la X está aquí, ¿verdad? Y el profe decía que donde está la X, este número va positivo, ¿verdad? Siempre. Ahora bien, mientras más obreros, más tiempo tardan. Esa es la pregunta. Mientras más obreros, más tiempo tardan. Menos tiempo. Por lo tanto, es inversa, es decir, aquí tenemos el positivo y aquí el negativo, ¿verdad, profe? sí, así, cuando inversa pone positivo, negativo, Y cuando es directa, es más y más, ¿verdad? se pone contrario, negativo, positivo. Ok, muy bien. La, Entonces, en la parte de la letra siempre se pone positivo, así como lo puso ahí. exactamente. Entonces aquí, mientras más obreros, mientras más obreros yo tengo, más metros voy a pavimentar. Sí. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el negativo arriba y el positivo abajo, profe, ¿verdad? Sí, así mismo, cuando es directa se coloca Cuando así. es directa, entonces lo que hacemos, que el que a quien yo le pregunte, ¿verdad? Por en este caso, mientras más obreros, más metros voy a aumentar. Entonces pongo negativo y positivo. ¿Ok? Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo positivo como numerador y todo lo negativo como denominador, profe, ¿verdad? Confirma. Sí, lo positivo arriba, multiplicando. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a dar un chancecito aquí. Ponemos X, vamos a poner nuestra rayita acá. Y aquí decimos 18. 18, no lo van a ver ahora, por 21 por 120, ¿ok? En el numerador. Y en el denominador, entonces, 4, sin los signos, por 180. Bien, entonces, ahí vamos a simplificar primero. Bien, vamos a simplificar. ¿Se puede ir? 0 con el 0, 18 con el 18. Me queda 21 sobre 4. Si recuerdan, ¿qué número multiplicado? Tengo forma de simplificarlo. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 21? O 21 entre 4, ¿cuánto me da? Ah, 12 sobre 4. Entonces sobre 4, no. Sí, exactamente, muy bien. Entonces vamos a verificar 21 días, me quedaría 21 sobre 4, que equivale aproximadamente a 5 días y un cuarto del siguiente. ¿Ok?
Confírmeme, profe, ahí, si da así. Kiara, usted que está aquí en la videollamada, ¿me escucha, Kiara, ya? Espérate un momentico. Sí, corazón, ya te escucho. Muy bien, Kiara, ¿usted qué dice? ¿Usted Te faltó multiplicar el 21 por 12. Ah, sí, ya sabía yo que Te había algo faltó raro. multiplicar el 21 por 12. Ok, muy bien, vamos a hacer. Sí, eso yo sabía que había algo raro. Bien. Sí, el planteamiento es el correcto, pero hay que multiplicar el 21 por 12. Yo, como hice así fue, taché el 0. Ahí Se me puedes ir olvidó. simplificando. Estoy simplificando de 4 unidades. Ok, Sí, como simplificaste ceros debajo, por eso es que te sale el error ahí. sí, entonces, cuarta de 12, 3, ¿verdad? Y, a ver, no, es Marlene que tiene ese sonido. Ok, ya. Discúlpame, que te muteé, estoy pensando que era tú. Bien, tercera de 2, cuarta de 2, 3, ¿verdad? Y cuarta de 4, 1. Entonces me queda 21 por 3, ¿verdad? Una. 21 por el 3 sobre 1. Yo no lo voy a colocar porque ya sabemos, ¿verdad? Entonces me quedaría 63. ¿Confirmen? Sí, 63 queda. Sí, Excelente. Disculpe, Sheila, la pobre Sheila, dije, ¿qué exactamente. fue? Yo confundiendo a Sheila, muy bien. Hay otra forma, sí, porque fue que se me olvidó el 2. Tengan cuidado cuando simplifican, señores. Bien, vamos a, entonces, déjame darle el chance Sí. a ver, Kiara, te voy a colocar como host también. Querida, recuerda, yo te envié la diapositiva, si tú quieres la puedes compartir. Sí, el problema, el profe Erickson va a hacer esa parte, porque O Kiara, comparto yo aquí. si tienes la facilidad, Kiara, hazlo tú, porque tengo problemita con el paquete de Office. Por eso incluso lo tengo en Ok, PDF. Bien. está Entonces, bien. verifica a ver si puedes compartir. Ok. Y discúlpame, Kiara. Ah, no, mi amor, no importa. No, me dice que la persona ahora, espérate, ahora sí. Sí, ella te autoricé. Entonces, el profe Ajá. Erickson, muy bien, excelente. Vamos a cambiar. Me confirma si lo pueden ver ahí, porque aquí se me puso negra la pantalla. Negras en la pantalla también. Negra, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entonces, profe, cuando pueda, de necesito. Kiara Erickson va a ser su colaborador el día de hoy, completo. Ya, ahí está entonces. Bien, leyeron el problema ya, profe. Vamos a leer el problema. Dice, de plato decorativo de 6 pulgadas de diámetro se colocan sobre una superficie rectangular. El área aproximada de la superficie desocupada es, en la opción dice A, 79.74 pulgadas cuadradas, la B dice 28.66 pulgadas cuadradas, la C, 23.22 pulgadas cuadradas y la D dice 84.78 pulgadas cuadradas. A ver, ¿cómo lo harían? Si alguien desea explicarlo de cómo lo haría, por ejemplo, También. ese es un ejercicio simple ahí.
Ahí lo que hay que hacer es recordar en una área, por ejemplo, el área de rectángulo, hay que aplicar ahí la área del Hay que buscar el área del círculo rectángulo también. y el área del rectángulo. Ok, Kiara, entonces Luego usted de- que me dijo que hay que buscar el área del círculo. Ajá, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. O pi por radio al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, en este caso le están dando el diámetro, ¿verdad? Entonces, multiplicamos el diámetro por pi y lo dividimos entre 4, me dijo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y luego, entonces, calculamos el área del cuadrado. Y luego el área del círculo lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Porque son 3 círculos. Acuérdense, profe, que en la página siguiente está la resolución, en la diapositiva siguiente. Sí, eso le quería compartir, que ya en la diapositiva siguiente está la respuesta, están todos los pasos ahí. Entonces, como Marlene nos indicó, ¿verdad que sí, Kiara? Ella nos dijo que en ese caso lo que hay que hacer es simplemente calcular el área de un círculo, multiplicarlo por 3 y entonces también calcular aparte el área del rectángulo y luego al Ajá, rectángulo restarle el área de los círculos, ¿correcto? exactamente eso, sí, esa es la idea. Profe Erickson, si Ah, y puede, considerar también dividir el diámetro entre 4. o sea, dividir el diámetro para saber cuánto es el radio, que consideren esa parte también. Sí, pero también Que Marlene como nos me están dijo, dando el diámetro, Marlene nos dijo, o sea, nos dijo ahí que o sea, tenemos dos formas de calcular el área del círculo. Pi por radio al cuadrado, ajá, Marlene, y la otra forma es, sí. Marlene, repítenos por favor. Lo escribió por ¿Perdón? Repite la fórmula. Sí, por favor. Ok, que podría ser también pi por radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Exactamente. O sea que Ah, tenemos también. Sí, es correcto. Erickson, puede pasar a la diapositiva siguiente que está la resolución. Tiene que darle a donde está el puntero, la flechita, arriba, donde está el lápiz, para que pueda pasar de diapositiva. Veo lo mismo, no han cambiado la diapositiva. Un momentico, Creo que Erickson sí. tiene problemas para cambiar. No No sé si se le... no quiere pasar a la siguiente. Ah, que tiene mira, que cambiar el puntero porque está arriba, que usted puede editar en esa diapositiva. usted ve tiene que en la salir. barrita que sale cuando usted elige el lápiz. A mano izquierda, la primera opción es el puntero, o sea, como la flechita que siempre le sale con el mouse. Lo pelea ahí y entonces le permite cambiar. Y ahora sí. Dele clic ahora. No me permite nada. Poderle a borrar todo completo para que limpie la diapositiva, a ver si tal vez así le permite. Ahora sí, vamos. Dele donde está la flecha en el teclado, a la que está para la derecha. Yo estoy dando ahí. Y para abajo. Para las dos le estoy dando. Es lo que usa. No, hoy es día, hoy es día. Hoy es el día. Dice Sheila que le dé escape. Benjamín dice que le da 23.22 pulgadas cuadradas. Dice que la C. A ver, ¿quién más está de acuerdo con Benjamín? Benjamín dice C 23.22. Dice Marlene que correcto. Correcto, dice Marlene.
Hay otra persona que dice que es la C, muy bien. La C. Ay, Dios mío, no, pues no ha podido cambiar la diapositiva. Dejar de compartir. Déjame. Dice Ingrid 28.26. Dice Ingrid. Uy. Estoy tratando de que. Ajá, ahí. Ok. Danisa, creo que va a tener que pararlo un poquito porque se ve un poquito distorsionada. A veces la puede poner un poquito más pequeña. El profe que la tiene. Ah, bueno, el profe Erison. Pensaba que era tú. No, el profe No, ahí la se tiene. ve borrosa. Es la foto de la solución, que si la puede poner un poquito más pequeña. Ajá, no, es como recortar. Es un poquito. No, hacia arriba. Déjame ver. Ahí se ve mejor. Exacto. No, tiene que subirlo un poquito más. Ahí. Ahí se ve bien. Mire, háblele hacia abajo. No, o sea, solamente por el puntito del medio. No moviéndolo, no por el medio. En el del centro, profe. En el centro se desconfigura más. Pero yo creo que se ve ahí. Bien, Creo que ahí se ve mejor. Sí, Sí, ahí se ve mejor. ¿Verdad? Calculamos el área igual a pi por eje del cuadrado. Como me dieron el diámetro igual el diámetro era igual a 6 pulgadas, entonces el radio es 3 pulgadas. Pero como dijo Marlene ahorita, podemos hacerlo también directamente con el diámetro, ¿ok? Entonces, el área de un círculo me dio 28.26 pulgadas cuadradas. Pero no es el área de un círculo que yo estoy buscando el área que me sobra, ¿ok? Entonces, como tengo 3 círculos, ¿verdad, Kiara? Voy a multiplicarlo por 3, el área de un círculo, y me da 84.82 pulgadas cuadradas. Luego de eso, calculo el área del rectángulo, que es base por altura, es decir, 18 pulgadas por 6, ¿verdad? Sí. Claro. Y considerando ahí que yo conozco esos datos por lo que me dan del diámetro. Por si alguno se pregunta de dónde salió el 18. Exacto. Que sería 6 más 6 más 6. O 6 por 3. Sería el ancho de la base. Exacto. Ajá. Bien. Entonces ahí, luego de entonces, ahí multiplicamos 18 por 6 y me da 108 pulgadas al cuadrado, pero todavía no he llegado a la solución porque lo que me piden es el área de la superficie que está desocupada. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una diferencia, o sea, una resta. Los 108 pulgadas le voy a restar la 84.82 y eso me da un total de 23.18. O sea, ese es el dato que me dan porque yo lo multipliqué directamente por pi. O sea, yo no lo saqué por 3.14. Yo lo hice directamente con pi, por eso me da 23.18, pero la respuesta correcta es la que más se asemeje a ella, que es como dijo la compañera ahorita, 23.22. Creo que fue la que seleccionaron los compañeros. Entonces vamos a la anterior, Erickson, para que yo verifique cuál opción es. Exactamente. Gracias, profe. Entonces, en este caso, es la opción C. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, el valor correspondiente al número combinatorio en la imagen es, o sea, el número combinatorio es combinar 5 con 2, ¿ok?
Vamos a ver, uno darle 30 segunditos a ver cómo lo calcularían. Y de ahora en adelante, la señorita Kiara es la que tiene la batuta. Está bien. Bien. Vamos a darle unos segundos para que analicen el problema. Y por lo menos veamos algunas respuestas en el chat de algún compañero que lo haya realizado y nos comparta a la solución a la que llegó. Vamos a ver si alguno se anima a escribir su respuesta en el chat. O si Ve, hay, Marlene nos comparte 10, Benjamín nos comparte 10 también. O sea, la opción si A. alguien también lo quiere explicar, le puedo ayudar a la profe para que no diga. Exactamente también. No, que aquí saben que todos pueden participar. Si alguno quiere explicar uno de los problemas que presentamos, no hay problema. Entonces, profe, puede pasar a la siguiente diapositiva, que está la respuesta ahí. Aquí presentamos la fórmula que nos dice que si vamos a combinar un número m o una cantidad de elementos m con n, esto es igual al factorial de m dividido entre m menos n factorial por n factorial. Aquí, ¿quién es m y quién es n? M es 5 y n es 2. Desarrollamos y sustituimos en la fórmula 5 factorial dividido entre 5 menos 2 factorial por el factorial de 2. Luego pasamos al siguiente paso. Desarrollamos el factorial de 5. Yo convenientemente lo dejé hasta el 3 factorial para simplificar los resultados del final. Si realizo la operación de abajo, 5 menos 2 me daría 3 factorial y ahí entonces cancelaría ese con el 3 factorial del numerador, eso se me convierte en un 1. Por lo que me queda 5 por 4 entre 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces 5 por 4, 20. Entre 2 por 1, que es 2, sería 20 entre 2 igual a 10. Esa es la solución a este problema. La compañera Marlene y el compañero Benjamín acertaron en sus soluciones. Si alguno tiene alguna duda de esta formulita, hay varias formas también de hacerlo. Hay otras fórmulas también que se utilizan, otros métodos. Si alguno tiene alguna duda, puede preguntar. Aparte de esa forma que se hizo, puede llegar a una conclusión también, planteándolo en el triángulo de Pascal, se puede hacer también, aunque. Exactamente, profe. Con el triángulo de Pascal también se puede hacer. Y recordar que el triángulo de Pascal y los números combinatorios, el binomio de Newton, como uno lo conoce, son equivalentes. Es decir, que se puede utilizar una u otra de las formas para representar números combinatorios. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Si no hay preguntas, dudas o aportes. Dice, ¿cuántos galones de agua podría contener un tinaco esférico con los datos que nos dan en la imagen? Nos dice que el radio es igual a 7 decímetros. Y en la imagen siguiente, entonces tenemos la fórmula que se utiliza para hallar el volumen de una esfera. El volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cuadrado. Este está regalado. Tenemos la fórmula. Ahí lo que vamos a hacer es sustituir. Vamos a
darle un minuto para que los compañeros lleguen a la solución o 30 segundos para que lleguen a la solución y veamos algunas respuestas en el chat. Una cosa importante de este problema es que no me dan un valor exacto, me dice más de 500. 500 ¿qué galones? Menos de 300. Entre 400 y 300. Y entre 300 y 400. O sea, que la respuesta puede o no puede ser exacta a los datos que me suministran ahí. Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay una forma bien fácil de hacer ese ejercicio. Planteando, por ejemplo, resultados y dependiendo de lo que me den, por ejemplo, si dan cuenta que me están dando el diámetro con 7 ahí, entonces yo primero, por ejemplo, podría calcular cuánto sería eso al cubo. Por ejemplo, lo voy a poner aquí más o menos de cómo yo lo haría. Por ejemplo, pongo la misma fórmula por 3.14 que es el pi, y el radio. Y el radio que es 7. Por ejemplo, ahí cuando ustedes están haciendo ejercicio, si usted quiere solamente poner los números, porque ya saben cuánto le va de volumen. Por ejemplo, aquí sería aquí un 3 al cubo. Entonces sería 7 por 7, que eso me da 49. Entonces 49 multiplico otra vez por 7. 49 por 7. 343. Entonces, 343. 43. Si se dan cuenta, entonces, si ese 300, vamos a decir que pi de 3.14, lo multiplico por 3, me va a dar ahí 600 en ese caso, vamos a decir 600 y algo. Entonces, no, me va a dar 900 y pico, será, o 1000 y algo. Estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, si multiplico ese 300, vamos a decir por 3 primero. Entonces, si dan cuenta ahí, como dice la profe, va a dar 900 y algo. Entonces, usted busca de la opción ahí, la que se pase de ese número, y ahí ya llega la respuesta. Tiene que calcular la fórmula completa. Es una forma de hacerlo. Sheila dice, yo me can la A. No entiendo, Sheila. Si nos podría explicar un poquito mejor. Profe, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva para que veamos cómo yo lo resolví? Aunque el artificio que el profe nos comparte está muy interesante también. Entonces, aquí tenemos la fórmula que teníamos planteada en el problema. Lo que hacemos es sustituir los valores. Tenemos que el volumen es igual a 4/3 por pi por 7 al cubo. Eso me da como resultado 1436.75 decímetros cúbicos. Otro dato importante que tengo que conocer es que un decímetro cúbico es igual a 0.264 galones. Eso para poder saber la cantidad de galones que puede contener ese tinaco. Entonces, para saber esa cantidad de galones, ¿qué hago? Multiplico el 1436.75 por 0.264 galones. Eso me da un total de 379 galones. Ahora, si volvemos a las respuestas que tenemos ahí, como le decía ahorita, no me dice exactamente 379, pero si interpretamos la respuesta, ¿cuál sería la correcta? Me dice más de 500, no es más de 500. Menos de 300, tampoco es menos de 300. Entre 400 y 300. O entre 300 y 400. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí?
Dice Marlenis la D. Sheila, ¿en qué te quemaste? Sheila dice la D. Sheila puso ahí que estaba quemada. ¿Qué pasó ahí? Marlenis, Sheila, la D. ¿Quién nos compartió la C? Ok, Sheila fue que dijo la C y después cambió. Otra persona que no tiene nombre identificado dice la D. Ahora, ¿por qué la D y no la C? A ver si alguien puede abrir el micrófono y explicar esa parte. Alguien que sepa por qué la D y no la C. No alguien que sepa, sino que dé su verdad, su argumento de por qué la D y no la C. Ah, Y no la C, exactamente. Claro, por y ejemplo, también lo porque, puede escribir, que lo leemos, no hay problema. claro, porque- Exactamente, también lo puede poner en el chat si no, no puede abrir el micrófono. y como decían el otro día, nosotros también podemos equivocarnos porque no lo sabemos todo, en total, Yo quiero Claro, participar. a pesar de que no sea de matemáticas, no puede saber todo de matemáticas. claro que sí, puede participar. Santos, Yo digo que Exactamente, eso es correcto, profe. yo digo que la D porque da 3 y pico, entonces está en 300 y 400, porque 400, la C no puede ser, porque entonces 400 está primero y está antes de 400. La respuesta. Dice Ingrid, la aproximación. ok, Dice o sea, Ingrid. ella, Otra persona dice porque el resultado no llega a 400. Eso está interesante. Y ahora también hay que ver el valor posicional que tienen esos números en la recta numérica. ¿Cuál va primero? ¿El 300 o el 400? hay que recordarla, como dice la compañera, ¿verdad? La primera señorita que no tiene nombre en la videollamada, que los números reales tienen tres propiedades. Son densos y tienen un orden. Por orden, ¿quién está primero? ¿Quién está más cerca del cero? ¿El 300 o el 400? Claro. El 300, El exactamente. 300 dice Sheila, muy bien. Entonces, por lo tanto, 300 se debe de nombrar primero que el 400. No solamente porque no llega, sino también que la aproximación es de menor a mayor, ¿ok? El que está por la izquierda y el que está por la derecha. Bien. Muy bien, así mismo dice Sheila, esa sí me la sabía. Muy bien. Exactamente, es lo que explica la compañera Danils. Hay que saber la posición que ocupan los números. En este caso, 400 va después de 300, entonces no podemos poner la C como correcta. Bien, entonces si no hay dudas, podemos seguir avanzando, profe, en la siguiente diapositiva. Esa sí me gustó a mí. Dice, Josefa dice que puede expresar la fracción 5 séptimos como un decimal periódico. ¿Cuántas cifras tiene el periódico? O sea, o el periodo de repetición. ¿Qué debemos hacer ahí? Sencillo, empezar a dividir para convertir esa fracción en un decimal. Vamos a darle... Una pregunta, Kiara, y discúlpame la interrupción. Ajá. Vamos a recordar algo aquí fácil, que eso es lo que es un tema importante que se nos Sí, es básico, es aritmética, señores. Sí, una aritmética sencilla que no me Que mata. Vamos a recordar que hay tres tipos de fracciones. Una fracción que es propia, que es cuando el numerador es menor que el denominador. Propia. Impropia, cuando el numerador, o sea, el de arriba, es mayor que el denominador. Y mixta, cuando es un número entero acompañado de una cifra. Entonces, ¿qué tipo de fracción es 5 séptimos? A ver, quiero ver los chats activos ahí. A ver si es propia, impropia o mixta. Exactamente, a ver quién se acuerda. Pues ya yo le digo la definición, no puede hacer que se equivoquen. Propia, dice Sheila. Dice Sheila propia. Sheila como que está 1A, eso me gusta. Los Sí. demás, ¿están de acuerdo con Sheila? Acuérdese, profe, que está abajo la definición. Ah, ok, ya él va. Sí. Muy bien. Bien, miren, entonces, ¿qué pasa aquí? Le pueden pasar eso, incluso le pueden preguntar muy bien, propia.
Excelente. Le pueden preguntar en el examen incluso algo así. La siguiente fracción es propia, impropia, ninguna o mixta. Y usted, si usted no sabe la definición de cada, de cada tipo de fracción, usted se va a quemar, o sea, va a tener esa mala. ¿Pero por qué? Por simplemente no recordar. Entonces vamos a recordar. Hay una fracción que las fracciones se dividen en 3 tipos, según su forma. La primera es propia, que es el denominador es menor que el número, perdón, el numerador es menor que el denominador. O sea, el de arriba es menor que el de abajo, ¿ok? Impropia, cuando el numerador, el de arriba, es mayor que el de abajo, que el numerador, que el denominador, ay madre, que el denominador. Y mixta, cuando tengo un número entero acompañado de una fracción, ¿ok? El profe está dibujando algo ahí. Exactamente. Bien. Sí, el profesor está explicando la definición gráficamente ahí con numeritos. Exactamente. Dice Sheila Montero, la D. La D. Tiene 6 cifras el periodo. Vamos a ver. Profe, pasar a la siguiente diapositiva para ir explicando cómo yo lo hice, porque volví a la primaria haciendo esa división. No primaria solamente. Bien. Mira, eso se da para que tengan en conocimiento los demás. Sexto, séptimo, octavo y todavía cuarto de bachillerato. Bueno, sexto primero, séptimo primero, octavo, lo que era anteriormente octavo, segundo, y tercero, que era Ajá, tercero. En esos 3 niveles todavía se está dando esto. Así que presten claro que sí. Miren, ¿qué yo hice aquí? Empecé a dividir el 5 entre el 7. Como 5 no caben 7, colocamos 0 y marcamos aquí 0 punto. Ahora sí decimos 50 entre 7 a 7. 7 por 7, 49. 50 menos 49 me da 1. Como me sobró, debo seguir dividiendo hasta que sea 0. O, como en este caso, hasta ver hasta dónde se repiten, empiezan a repetir las cifras. Colocamos 0 de nuevo y decimos 10 entre 7 a 1. 1 por 7, 7. 10 menos 7, 3. Otra vez agregamos 0. Luego decimos 30 entre 7 a 4. 4 por 7, 28. 30 menos 28, 2. Como me sigue sobrando, agrego 0. Luego decimos 20 entre 7 a 2. 2 por 7, 14. 20 menos 14, 6. Como me siguió sobrando, agrego 0. 60 entre 7 a 8. 8 por 7, 56. 60 menos 56 me da 4. Ahora, como me sobró, agregamos 0 y seguimos dividiendo. Ahora decimos 40 entre 7 a 5. 5 por 7, 35. 40 menos 35 me da 5. Como me sobró, continúo dividiendo hasta que se me repita. Agregamos 0 y decimos 50 entre 7 a 7. 7 por 7, 49. 49, 50 menos 49, 1. Si se dan cuenta, ya aquí se me empieza a repetir, aunque vamos a verlo con el siguiente para confirmar. Luego decimos 10 menos 7, 30. Y aquí vemos que se repite, se sigue repitiendo. Entonces vamos a ver a cuántas cifras se comienza a repetir, contando desde el punto hacia la derecha. Tenemos una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras y 6 cifras. Porque después del 5 que tengo aquí, empiezo otra vez con el 7, el 1, el 4, el 2, el 8 y así sucesivamente. Así muy bien como lo marca el profe ahí.
Entonces, bien, como yo marqué aquí, son 6 decimales que tiene. Los compañeros que dijeron la D acertaron correctamente. Este tema, si uno lo ve un poquito sencillo y a veces confunde mucho, pero estamos aquí para refrescar todo y recordar todo. Si tienen alguna duda o inquietud, o el Ferison tiene algún artificio extra para resolver ese tipo de problemas, también la escuchamos. El procedimiento es el mismo de lo que yo haría. Lo que yo haría, por ejemplo, es colocar, por ejemplo, directamente la sustracción que me da, por ejemplo, 30 menos 28, coloco ahí 2 directamente, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, lo que pasa es que yo fui agregando 0. En cada residuo fui agregando 0, agregando 0, agregando 0 hasta que se me empezara a repetir. Sí, eso es lo que yo digo. Por ejemplo, yo decía, por ejemplo, Ajá. 30 menos 28, por ejemplo, yo, como es una operación fácil, yo colocaba en 2 directamente, y así en las diferentes operaciones. Ajá. Por ejemplo, 60 menos 56, eso ahí pues yo lo hago mentalmente, lo coloco directamente, pero es lo mismo. Ahí no hay, También. vamos a decir, ahí no hay truco, ¿no? Hay que hacer la división obligatoriamente. No escuchamos, profe. Usted quedó callado. Decía, por ejemplo, que esa es la única forma de hacerlo, mediante división. Si no hay más dudas en ese, sigamos la siguiente entonces. Exactamente. Muchas gracias, profe. Algo que quiero destacar, y disculpen, miren, en la parte de las fracciones hay unos tips para uno saber si una fracción es divisible. O sea, ¿cómo se puede? Profe, si usted tiene un necesito, se va a la anterior para que pueda escribir tranquilamente. Miren, por ejemplo, vamos a colocar una fracción, vamos a ver, déjenme verificar un ejemplo. Si una fracción cualquiera tiene, por ejemplo, 330 sobre 990. Ah, exactamente, Sheila. Criterios de divisibilidad. Como dice Sheila, son criterios. Entonces, entre 990. Hay una forma de saber si se puede dividir entre 2, 3 y 5, que son específicamente como entre los números que siempre simplificamos. Mitad, tercera y quinta, ¿verdad? Entonces, miren, para que un número sea divisible entre 2, debe de terminar o en 0 o en par, ¿ok? En un número par. Si se dan cuenta, ambos números terminan en 0. Es decir, que pueden dividirse entre 2. Ahora bien, si yo quisiera sacarle tercera, ¿verdad? Tercera, entre 3, yo solamente tendría que sumar cada cifra de los números. Por ejemplo, 3 más 3, 6, ¿verdad? Más 0, 6. El 6 se divide entre 3. Sí, se divide. Se divide a 2, ¿verdad? Muy bien. Como se divide entre 3, significa que ese número 330 y 990 es divisible entre 3. ¿Ok? O sea, que podemos hacer la división de esos números entre 3. Y lo mismo pasa para lo del 5. Si un número, una cifra cualquiera, termina en 0 o en 5, puede dividirse entre 5. ¿Ok? Esos son criterios de divisibilidad que es bueno que den una chequeadita por ahí, para ver si en los próximos talleres le traemos unos ejercicios de fracciones solamente, para recordar con mayor puntualidad. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que yo acabo de decir? Muy bien. Excelente la explicación y aporte de la compañera. Ahí luego, profesor, decía, por ejemplo, eso, cuando suma las cifras, uno identifica si son múltiplos de 3. Por ejemplo, 3 más 3 son 6, que es múltiplo de 3, que es 3 por 2. Y por ejemplo, en el caso de que no, por ejemplo, 9 más 9 aquí son 18. Por ejemplo, si me da un número muy grande, a yo sumar, yo puedo seguir sumando. Por ejemplo, 1 más 8 son 9, que sigue siendo múltiplo de 3. En caso de que le dé una cifra que usted no sepa exactamente si es múltiplo, puede seguir sumando.
Exacto, muy bien. Exactamente, muy interesante esa parte. Bueno, seguir entonces. Podemos seguir, profe, con la siguiente. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cuál es el valor aproximado de la región sobre la figura siguiente, o sea, la región sombreada de la figura siguiente, a eso que se refiere. Me equivoqué ahí a escribir esa parte. Entonces tenemos un círculo, dentro de un círculo me dan dos datos importantes, me dan el radio del pequeño y me dan el radio del grande. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? La misma explicación que se había dado temprano de buscar áreas, el área del círculo grande, luego el área del círculo pequeño, al círculo grande le restamos el área del pequeño para conocer el área de la región sombreada. Vamos a darle unos minutos para que los compañeros traten de resolver ese ejercicio y si llegan con la solución, pues nos las comparten por el chat o si alguien lo quiere explicar, también puede hacerlo y pedir la palabra. O si alguno no conoce la forma de resolver este problema, también puede decir, ¿no puede dar una orejita? Muy bien, el profe nos está escribiendo ahí en la fórmula para hallar el área de un círculo. Ya con eso resolvemos todo el problema, con esa formulita. Primero podemos buscar el área del grande o la del pequeño, como usted quiera. Y luego restamos al área grande, le quitamos el área del círculo pequeño y esa va a ser el área de la parte sombreada en la figura. Vamos a ver si alguno comparte su respuesta en el chat. Pues la van haciendo el ejercicio, por ejemplo, quería enseñarle algo, por ejemplo. Yo a veces lo hago para aprenderme alguna fórmula. Por ejemplo, el perímetro, para calcular la circunferencia también se usa una fórmula. Yo lo que hago, por ejemplo, que solamente me aprendo esta fórmula, la del área. Entonces, para el perímetro hago esto. Coloco el pi, el radio, y este 2 que está aquí arriba, lo paso al lado del pi o del radio, lo mismo. Ahí está la del perímetro. A multiplicar. 2 pi por el radio. Eso como para, una sola fórmula me la aprendo dos. Por ejemplo, esta parte, el pi y radio, lo coloco igual. Entonces, este 2 que está aquí al cuadrado, lo paso multiplicando abajo. Sí. Me aprendo una sola fórmula. Sheila dice logaritmos, se está recordando logaritmos y funciones exponenciales. Eso es como un pequeño La truco. matemática es hermosa. Sí, la matemática es hermosa. Como de un tema llegamos a otro. Bien, entonces, profe, escribieron, Benjamín puso en el chat la B. Sí, Benjamín puso la B en el chat. Vamos a ver, puede pasar si quiere a la siguiente diapositiva para que veamos cómo yo llegué a la solución. Yo primero calculé el área del círculo pequeño y anoté el dato que me dan. ¿Cuál es el dato que me dan? Me dice que el radio es 2 decímetros. Entonces, ¿qué yo hice? Utilicé la formulita, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Sustituimos, el área es igual a pi por 2 al cuadrado, que es igual a 3.14 por 4 y me da 12.56 decímetros cuadrados. Ese es el valor del área del círculo pequeño. Ahora vamos a calcular el área del círculo grande. ¿Utilizando cuál fórmula? La misma, considerando el dato siguiente. Me dice el dato importante que me dan, profe, si puede volver a la figura, por favor. Si ven ahí, no me dice cuánto vale el radio del círculo grande, solamente me dice cuánto mide dice que son 4 decímetros. Entonces, si yo lo sumo,
con los 2 decímetros de radio del círculo del círculo pequeño me va a dar 6 decímetros. Entonces, ese dato también es importante, que no me lo dice directamente, pero yo observando y analizando la figura que me dan, puedo identificar ese dato. Profe, ya puede pasar a la siguiente. Entonces, ahí sumamos ese dato, 4 decímetros más 2 decímetros me da 6 decímetros. Ahora sí puedo ir a la fórmula, sustituir. Y decimos que el área es igual a pi por 6 decímetros al cuadrado. Eso me da un total de 113.04 decímetros cuadrados. Ahora, no he llegado a la solución todavía. Ahora debo conocer cuál es el área de la región que está sombreada. O sea, de esa corona que está marcada ahí. Tengo que el área es igual a los 113 del círculo grande, 0.04 del círculo grande, menos los 12.56 decímetros cuadrados del círculo pequeño. Y eso me da un total de 100.48 decímetros cuadrados. Entonces, ahí la solución, si vamos al problema, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. Si no me equivoco. ¿Alguno tiene duda de ese problema o tiene alguna otra forma de llegar a la solución? No hay dudas. ¿Y usted, profe Edison, no quiere hacer algún aporte? Ahí Porque aparece. esa es la única forma de hacerlo. Ya, Exactamente. Exactamente, a ver si se van a quedar ya callados. ahí podría aplicar alguna cosa, pero habría que hacer algunos ejercicios extra. Pero así, esa es la forma más rápida de hacerlo así, sacando el área de Exactamente. porque, por ejemplo, si vacío, tengo en el radio en uno, 2 y en el otro 4, ya ha sido fácil de realizar. Sí, porque uno es múltiplo de la otra. Sí, porque ahí se cuadruplica, Exacto. vamos a decir, el área. Vamos a decir que si con el 2 me sale, vamos a decir 4, entonces la área más grande sería 4 veces esa. Si se da el caso, que uno sea la mitad del otro, pero ahí no se da eso, ¿no? Pero ahí ese otro caso que viene siendo como la tercera parte, que se podría hacer, pues habría que hacer unos cuantos cálculos, pero esa es la forma más fácil de hacerlo, calculando el área de cada figura, o de cada círculo. Ajá. Y mire, profe, un dato importante que me surgió usted explicando eso. Usted dijo se cuadruplica. Da la solución, o sea, coincide. Si yo multiplico el 12.56 por 8, me da exactamente 100.48. O sea, que utilizando esa aplicación que usted dio, yo llegué a esa conclusión. Sí, Y por aquí, exactamente coincide. teniendo en cuenta esa parte de que no se dobla, no se cuadruplica. O por ejemplo en el caso como es 6, Ajá, se cuadruplica 2 veces, vamos a decir. ajá, sería 8. Y recuerda algo, por ejemplo, acá hay gente que confunde, dice de que el área de la circunferencia, pero la circunferencia no tiene área, nada. El círculo No, es que la circunferencia no es exacto. Cuando hablamos de circunferencia estamos hablando del borde, de la frontera. El círculo sí es una figura en sí, pero la circunferencia, cuando hablamos de circunferencia hablamos de la frontera, como dicen los compañeros. Me decía mucho un profesor en la universidad, es la frontera que estamos hablando. Entonces, si no hay dudas, aportes o inquietudes, podemos pasar a la siguiente. Bien, me dice que la medida del ángulo A señalado en el gráfico es, ¿cuál es? Vamos a ver qué dato me dan. Si yo identifico ahí, voy a tener que el ángulo o sea, el valor del ángulo que está en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante es, si yo lo sumo, eso me tiene que dar 180, porque cada uno de esos cuadrantes tiene un valor de 90 grados.
Entonces, pero si nos damos cuenta también está inclinado, pero igual se puede hacer. Otra observación importante es que el ángulo A es opuesto con el ángulo del primer cuadrante, que está expresado como 3x menos 5. O sea, esta es la primera impresión que me da esa figura. Vamos a resolverlo y nos comparte su respuesta por el chat. Vamos a darle un minuto para que lo analicen y puedan llegar a presentar la solución. Mientras tanto, si el profe Danilza tienen algún método que compartir de cómo resolver ese problema, también este es el momento de compartirlo. En este caso, ¿verdad? Lo que hay que tener conciencia es de lo que es la definición del ángulo opuesto por el vértice y también lo que es un ángulo complementario y suplementario. ¿Entiendes? Exactamente. Que ya hemos hablado de esa parte en otros talleres. Exactamente. El complemento y el suplemento. Exactamente. Entonces, Eso sería como recordando algo de que pasado. Exacto. Específicamente del taller Claro que de geometría. sí. Lo único que... Ajá. Y otra cosa importante es que ahí me están dando los ángulos. No me está diciendo cuánto vale cada uno, pero sí me está dando una forma de cómo yo conocer el valor de cada uno. Y como yo sabiendo uno, conociendo uno, puedo llegar al otro. Entonces, lo primerito que yo haría ahí sería colocar las ecuaciones. 3x menos 5 y 2x más 10 igualando la 180. Sheila dice la D. Vamos a ver, Sheila, si es cierto que es la D. Porque también otra cosa que debemos saber es que tenemos que buscar el valor de X para saber cuánto vale cada uno de esos ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar 2x más 10 más 3x menos 5 igual a 180. Ahí hay que recordar que... ¿Puede pasar, profe, a la otra diapositiva? Sí, exactamente. Que como son, el ángulo A es 2x más 10 y el ángulo B 3x menos 5. Si fuera, por ejemplo, restando, cosa que ahora mismo no está pasando, tienen que colocar el segundo término, 3x menos 5, entre paréntesis, ¿ok? Pero como es suma, sabemos que en este caso no va a variar. Claro, como es suma. Exactamente. Igual a 280. Exacto. Entonces aquí yo coloqué 2x más 10 más 3x menos 5 igual a 180. Sumamos los términos que son semejantes, lo que tienen x, tengo que 5x y 10 menos 5, entonces serían 5 y lo pasé directamente para el otro lado de la igualdad. Entonces me quedó 5x igual a 180 menos 5. Luego me da 5x igual a 175. Luego dividimos todo entre 5 para conocer el valor de x y obtengo el dato de que x es igual a 35. Luego, como lo que me están pidiendo es el valor del ángulo A, y como decíamos ahorita, el ángulo A es opuesto con el vértice, con el ángulo que dice que vale 3x menos 5, como son iguales, son opuestos por el vértice, entonces yo puedo asumir que el ángulo A es igual también a 3x menos 5. Conociendo el dato de que equivale a 35, hacemos la sustitución y multiplicamos 3 por 35 menos 5. Entonces el ángulo A es igual a 105 menos 5. Ciertamente, como decía la compañera Sheila, el ángulo A es igual a 100 grados, que es la respuesta D. ¿Algún aporte? En otro sentido, no es difícil, solamente hay que saber interpretar el problema, ¿ok? Para que no se me achicopalen y piensen, ay, ahora. Exactamente. Te ponga la mano en la cabeza tipo muñequito. Madre mía, ¿y ahora? No, y que está la confusión, Danilza, de que la recta está un poquito inclinada.
que quizá ahí en esa parte se tiendan a confundir y quizá dirán, pero no vale 180 porque de aquí se movió tanto. Y recordar de que ese ángulo va a ser llano siempre, se mueva para donde se mueva. Exactamente, sin importar que vamos a decir, en estos casos, profe, puede darle a la anterior diapositiva para ver algo. En estos casos, ¿qué tipo? O sea, las rectas, ¿verdad? No están totalmente perpendiculares, lo que puede hacer que uno se quiera decir, ay, ahora no mide 180, no. La definición de ángulo ya no, o sea, de ángulo igual a 180 es dos ángulos consecutivos miden 180, ¿ok? Dos ángulos consecutivos, en este caso con dos rectas que están cortadas por un solo punto, en este caso son 180, ¿ok? O sea que sin importar cómo te puede hacer que esa recta te inclinada hacia la parte izquierda, hacia la derecha, casi verticalmente, sin importar qué, se deben de formar dos ángulos que sumados den igual a 180, ¿ok? Eso es indiscutible. Acuérdense que hay en matemáticas, hay una parte que se llaman teoremas, que son demostrables, y hay otras cosas, hay otras partes que se llaman premisas y también leyes. Las leyes no se discuten, leyes ya están demostradas, ya eso no se discute, ¿ok? Ahora, exactamente, como dice el profe Erickson, puede estar de cualquier forma y sin importar qué, está haciendo. Exacto. O sea que ya la clase que viene, yo voy a tratar de recordar esa parte de lo que son premisas, leyes, argumentos, etcétera, en matemática. Voy a ver si Teoremas y postulados. exactamente, gracias. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ven? Y recordar que es algo Muy bien. trivial. Muy bien. Bien, podemos pasar a la siguiente. Antes de pasar al siguiente, por ejemplo, a mí siempre me gusta como buscar el camino más fácil. Por ejemplo, como se sabe que los ángulos son suplementarios, por ejemplo, ahí yo usaría la ecuación más fácil para llegar al cálculo. Por ejemplo, uso la primera, por ejemplo, sustituyo la x en la primera, por ejemplo, 25 por 2 son 70, más 10, 80. Entonces calculo lo que me falta para llegar a 180, que son 100. También se podría hacer de esa forma. Y así Bien, esa también. Entonces sigamos el siguiente ejercicio. Sí. En este ejercicio volvemos a ver permutaciones. Bueno, ahorita vimos combinaciones. Vamos a ver qué nos dice el problema. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 9 banderines en una rotonda? Una rotonda puede ser una mesa redonda. La fórmula que nos dan para permutaciones circulares es que la permutación es igual a n-1 factorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Sencillo. ¿Quién es n? 9. El factorial de 9, vamos a calcularlo. A ver qué nos da. Vamos a esperar a ver si alguno de los compañeros escribe su respuesta por el chat para entonces compartir la forma. Por ejemplo, cuando los factoriales, vamos a decir, son circulares, recuerda que se le quita uno, hay números que yo tengo. Ajá, sí. O sea, a veces esa parte no la toma en cuenta, ¿no? Y el resultado cambia totalmente. Claro que sí, porque si buscamos el factorial de 9 directamente me va a dar ahí un número mucho mayor. Vamos a ver si alguien comparte en el chat. Vamos a ver si alguno se anima a colocar la respuesta. Cuando me hablan de rotonda, mesa redonda, ya ustedes saben lo que significa. A ese factorial, a ese número que me dan, le quitamos 1 y eso le calculamos el factorial. Dice Benjamín la C.
40.320. Dice Marlenis la C. Vamos a pasar a la siguiente, profe, para avanzar. Ya vemos ahí que los muchachos están duro y curvero hoy. Entonces tenemos la permutación circular es igual a n-1 factorial. Entonces eso va a ser igual a 9 menos 1 factorial. 9 menos 1, ¿cuánto es? 8 factorial. Ahí yo no desarrollé directamente el factorial, pero recordar que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me da exactamente, como decían los compañeros, ya vuelvo a escribir otro en el chat, 40.320. Gracias, profe, por colocar esa parte. Por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Exactamente. Ya ustedes saben que cuando me habla de factorial, tenemos que realizar desarrollar esas multiplicaciones que están ahí. Si alguno tiene duda o aporte. Profe, yo creo que ese fue el problema que se mandó al grupo que se estaba debatiendo, ¿verdad? Confírmeme. Yo lo cambié el problema, yo puse uno diferente, pero con Ok, con pero se parecía mucho. Tenía algunas cosas que... sí, con la misma idea. Claro. Porque hay que considerar, profe, que ya me está hablando de permutación circular. Es cómo se colocan en una rotonda, pero si me dice cómo se colocan, como decían los compañeros en ese problema, y si me dice que en una mesa rectangular, ¿de cuántas formas se puede colocar? Que me lo pregunta, o sea, ¿cambiaría algo ahí? Me está hablando de una figura diferente. Yo decía algo los días, a pesar de que la mesa sea tan rectangular, uno como quiera se puede sentar de forma circular. Esa parte yo decía ahí. No sé si estoy equivocado en esa parte. Por ejemplo, yo lo consideraba así, voy a poner un ejemplo aquí breve. Por ejemplo, tengo una mesa rectangular y aquí tengo una circular. Yo decía, vamos a decir, tengo 3 personas. Por ejemplo, aquí una, aquí otra, en esta una, aquí otra. Aunque la mesa, por ejemplo, sea cuadrada o circular, como quiera, está formando una rotonda, por ejemplo, un círculo. Y aquí de igual forma. Eso es lo que yo decía, no sé si estoy equivocado de esa parte. Si estoy equivocado, me pueden corregir. Profe, yo creo que ahí no aplica. No aplica esa parte. Porque es que, bueno, Repita, profe, son por figuras favor, diferentes, discúlpame, que no aunque escucho muy bien. Lo que decía, por ejemplo, era que aunque la mesa sea circular, cuadrada, como quiera, por ejemplo, si uno se sienta, va a quedar de manera, vamos a decir, circular. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una mesa de forma rectangular y otra circular. Vamos a decir que sean 4 personas, por ejemplo, con uno aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, por ejemplo, en el cuadrada, una aquí, una aquí, una aquí. Se dan cuenta, por ejemplo, aunque haya una mesa cuadrada y otra circular, van a quedar de la misma forma sentada la persona. Yo decía así era, pero decía que si estoy equivocado me podían aclarar o corregir. Ya, lo que profe, o sea, se puede verificar así, se puede visualizar así, pero siempre se coloca, entiendo yo, la permutación circular es mucho más sencilla de tratar. Y además que como que dice uno, profe, ujú, es que, bueno, yo estoy ahí como que otra no lo veo de cosa, esa forma. Porque en la definición de permutaciones circulares, me dice que se utilizan cuando los elementos se van a ordenar en un círculo. claro. ¿Me Pero por entiendes? ejemplo, Entonces mira, habla directamente de un círculo. otra forma de verlo sería, entiendo yo, si fuera permutaciones cuadrangulares, o sea, de cuatro, ¿verdad? Cuatro lados. Los números, de que cuadrangulares, ay Dios mío. Bien, entonces, como es una mesa cuadrada o rectangular de cuatro lados, yo lo veo de la siguiente manera. Si son números pares, sí lo puedo colocar en una forma cuadrilátera. Si son impares, entonces Cuadrático o cuadrangular.
Exactamente. Y si son impares en una circular, yo lo vería de esa manera. Claro, por ejemplo, en una mesa que fueran de 8 sillas, te puedes sentar 7, claro está. Pero la permutación circular sería como más fácil, o sea, si fuéramos a la vida real, se vería más bonito usted sentar a 7 personas en una mesa circular y daría espacio para todos suficiente que sentarla en una cuadrada o una rectangular. Pero ahí tendríamos que investigar esa parte más a fondo. Bien, para no. Claro. Yo estoy con la definición. Yo no sé. Me dice directamente que es para círculo, yo apoyo que es para círculo. Bien, entonces vamos a dar resolución ya va a esta parte para seguir. Sí, podemos pasar a la siguiente. Dice, los médicos recomiendan tomar agua por beneficios de la salud. Ana toma 8 vasos al día. El vaso de Ana tiene forma de cilindro con 12 centímetros de alto y 3 centímetros de radio. ¿Cuántos litros se toma Ana diariamente? O sea, ¿cuántos litros de agua toma diariamente? Aquí, vamos al mambo, como dice. Me dan la formulita que ya hemos visto, que ya conocemos, que hemos visto ya en otros talleres y en este. Me dice que el volumen es igual a pi. El volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es hacer las sustituciones correspondientes. Me dan el alto, me dan el radio. Y vamos a ver a qué solución llegamos. Vamos a esperar un minutito a ver si alguno de los compañeros escribe la respuesta a la que llegó por el chat. Entonces, para nosotros explicar, si el profe Erison o Danilza quieren explicar algo, o alguno de los compañeros quiere explicar este ejercicio, también lo puede hacer. ¿Están ahí? Estamos aquí. Ah, ok. Alguien dice Ya que estaba se- nerviosa. Quedó un silencio ahí tremendo que yo dije, ah, se fueron. yo creo que aplicar la fórmula, como te dice. Ahí no hay camino ni corto ni largo. Aplicar la fórmula simplemente. Y considerar los datos que me dan. Sí, pero recuerden que el cilindro tiene, vamos a decir, dos bases, vamos a decirlo así. Ujú. Bien, entonces, ¿a alguien que ya le haya dado la respuesta? Vamos a la resolución. Pues vamos a la solución. Sí, por no sé si es porque estamos ya un Es chin tarde, es tarde. se han ido algunos, entonces pero los demás están ahí, eso me gusta. No se me vayan. Yo sé que es más fácil ver YouTube, pero aquí se pueden aclarar muchas dudas, ¿ok? Y además que con lo que usted deja para después, lo deja para después del concurso también. Así mismo. Bien, entonces tenemos que el volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Me dice que el radio es 3 y que la altura vale 12. Otro dato que yo anoté también por ahí para hacer la conversión al final es que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces hacemos las sustituciones y multiplicamos el pi por el 3 al cuadrado por 12. Eso me da como resultado 339.12 centímetros cúbicos. Ahí, donde está el 3 al cuadrado, se me pasó ponerle centímetro, pero sabemos ya que eso va ahí. Entonces, para conocer, esa es la cantidad, o sea, ese es el volumen que tiene ese vaso. Ahora, para saber la cantidad de litros que ella toma al día, me da el dato de que son 8 vasos que ella toma al día. Entonces, ese resultado que me dio lo voy a multiplicar por 8. ¿Cómo lo hago? 339.12 por 8 me da como resultado
2.712.96 centímetros cúbicos. Ahora, para yo saber cuántos litros, porque ahí me lo está dando en centímetros cúbicos, yo necesito saber cuántos litros son. Lo que hacemos es dividir esos 2.712.96 centímetros cúbicos entre 1.000 centímetros cúbicos. Eso me da como resultado 2.7 litros. Si vamos a la solución, no vamos a encontrar exactamente 2.7, es como el problema que veíamos ahorita, que nos dan un rango de valores. Si puede volver, profe, a la diapositiva anterior para que veamos cómo me lo expresa. Y dice, entre 5 y 10. El del valor que encontramos no está entre 5 y 10. Menos de 2. Tampoco es menos de 2 porque son 2.7. Me dice cerca de 3. Correctamente. Y más de 10 imposible, porque el resultado que me dio fueron 2.7 litros. Entonces la respuesta correcta para ese problema, como decía la compañera, es la opción C, cerca de 3 litros. Si tienen alguna duda, aporte, sugerencia, algún artificio que conozcan. Creo que no, está todo claro ahí. Ok, pues entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver ahora permutaciones, pero no circulares. Dice, se van a ordenar 6 barras de chocolate de diferentes marcas en una cajita. ¿De cuál manera diferente se puede colocar? A esto me refería yo ahorita cuando hablábamos de la definición de permutaciones circulares. Aquí me habla de una caja, de cuántas formas se pueden colocar 6 barras de chocolate de diferentes marcas en una cajita. Entonces vemos que una permutación es forma de ordenar o arreglar la totalidad de los elementos de un conjunto. Se simboliza permutación de n igual a n factorial. Como dice ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Quién es n? N vale 6. Entonces, ¿cuál es el factorial de 6? Calculémoslo. Vamos a darle unos 30 segundos para que nos digan cuánto es el factorial de 6. Dicen en el chat, Sheila desarrolló ahí su factorial 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da eso? Sheila N6. Marlene nos dice 720. Muy bien. Excelente. Exactamente esa es la respuesta correcta, la opción B, como escribió también el compañero Benjamín por el chat. Vamos a la diapositiva siguiente, profe, que está la solución. Es cortita, sencilla. Ahí solamente vamos a sustituir a n en la fórmula. Sabemos que n es 6. Desarrollamos ese factorial. El factorial de 6 es exactamente como explicaban los compañeros, 720. 720 de forma diferente se pueden colocar esos 6 tipos de chocolate en una cajita. Si no hay duda, o inquietud o aporte, podemos pasar a la siguiente. Una fracción con que se puede expresar el decimal 1.6 es, a ver, ¿qué nos da un camino de cómo nosotros saber cuál es la respuesta correcta? Es un tema, ¿Alguien que es un tema básico, eso da en quinto y en sexto. era, como decíamos ahorita, de la fracción, que teníamos que ver cuál era la cantidad de decimales periódicos que tenía. Una fracción con que se puede expresar el decimal es, a ver, Marlene, ¿puedes abrir el micrófono y decirnos por qué? Esa es tu respuesta. Benjamín también pone la B. ¿Alguno que se anime a abrir el micrófono, a escribir en el chat y decir por qué?
Yo. Sí. Dividimos 8 entre Ajá. 5 y nos va a dar 1.6. Exactamente. Mi nombre es Perky, que es algo sin nombre, pero me salió en el Ah, concurso mi anterior. amor. Ah, que nos sale aquí, algunos salen con nombre de iPhone, otros salen con números. Entonces, por eso no, a ustedes no lo llamamos por su nombre porque no lo sabemos, pero gracias. ¿Algún Entonces otro decía que compañero? dividimos 8 entre 5 y nos da 1.6. Otra forma diferente de que le harían ese ejercicio, aparte de la que la profe lo explicó, hay otro camino de llegar a ese ejercicio. Recordar que cuando estemos ahí, tenemos el tiempo encima. Yo lo convertí, dice Sheila, a ver cómo lo convirtió. Convirtió 1.6 a fracción. Muy bien, Sheila, ¿cómo lo hizo? Puede ser que lo hiciera así, por ejemplo. Aquí te lo convierten entero. Y aquí, como ese número se mueve a la derecha, se queda dividiendo entre 10. Entonces ahora esa fracción se simplifica. Por ejemplo, aquí tiene mitad, que 8. Y aquí tiene mitad. Mitad es 5. Allá no puede seguir simplificando porque hay número primo abajo, por ejemplo. Ajá. Dice Sheila, así mismo. Profe, usted captó la idea de Sheila, se conectaron. Sí, por lo que yo ese tema. La dos, Sí. así yo lo enseño. Hay otra forma Muy también bien. de pasar la fracción, pero es un poco más complicada. Con No, vámonos a lo simple, lo que es más fácil de hacer. Sino lo que pasa, por ejemplo, que si, por ejemplo, en quinto y sexto no se dan esas ecuaciones, uno puede explicar eso de esa forma, nada. Se tiene que explicar Claro. una forma de un tema que uno ve. Otra cosa, profe, que si no sabemos directamente o no recordamos cuál método utilizar, ¿qué podemos hacer entonces? Empezar a dividir cada uno de esos valores a ver cuál me da 1.6. Que, por ejemplo, Claro, porque a veces en la confusión sí. o en la presión, se le olvida muchas cosas y te dice, bueno, yo voy a empezar a dividir aquí todito, empieza a dividir. Cuando ve que no, ya este lo descarto, este lo descarto. Por ejemplo, hay Buena una zona, estratega. por ejemplo, esta, 5 entre 3, ahí se sabe que hay un número que ni siquiera llega a 1, se podría descartar. Por ejemplo, 1 entre 6 también. Exacto, igual que un sexto, Entonces, también. entre esas dos opciones, dividiría yo, y ahí se hace más fácil la división. Exacto. Por eso que le digo que si no sabe, dice Sheila que el que no se tira se jondea. Y es verdad. A veces cuando uno está en el momento, se tiende a confundir mucho. Y dice, bueno, yo como me da tantas opciones, déjame empezar a descartar, porque no sé un método de cómo llegar. Pero sí sé que yo sí sé dividir. Entonces, como yo sé dividir, voy a empezar a dividir aquí. Entonces, cuando veo, voy descartando cosas. Y es como dice Sheila, hay que resolver en el momento. Muy bien. En la diapositiva siguiente, profe, está la división que de 8 entre 5, si quiere la puede poner o la puede omitir, no importa. Yo se la hice ahí. 8 entre 5, a 1 por 5, 5, 8 menos 5, 3, punto, agregamos 0, 30 entre 5 a 6, 30 menos 30, 0. Y ahí me quedó esa división. Puede pasar a la siguiente, profe. Aquí me dice, ¿cuál es el valor del ángulo X del gráfico? Ahí yo le marqué, hay algo importante, que está marcado en el ángulo que dice 52, en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, está marcado y luego yo lo marqué arriba. También para que recordáramos lo que es que son ángulos correspondientes, que son opuestos por el vértice, al triángulo interno y toda esa parte, que ya la hemos visto en otros talleres, recordar eso. Entonces, a mí lo que me está pidiendo ahí es
buscar. Sí, dice Sheila, si lo pones así es más fácil. Sí, porque quería recordarle, Sheila, esas definiciones, recordar esos conceptos que vimos ya en otros talleres, de que son ángulos correspondientes, alternos, internos, opuestos por el vértice. Entonces, ahí quería recordarle esa parte. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. ¿Qué relación hay entre, si quitamos el 52 que yo marqué arriba, qué relación hay entre esos dos ángulos que están identificados ahí? Dice Sheila, en este caso se aplica el alternos externos. ¿Qué relación tienen esos ángulos? Esos ángulos son ¿qué? Ese 52 que está marcado debajo y el de arriba. Si alguien me puede poner por el chat, ¿qué relación tienen? Alguien que se anime. Profe Erison, ¿le gustaría recordar esa parte? Sheila dice ángulos alternos externos. Muy bien. Ajá. O sea, Muy bien. hay que Entonces, como se ha recordar que hay explicado, ángulos es consecutivos. sencillo. Ajá. Ahí hay que recordar que hay ángulos Ajá. consecutivos. Por ejemplo, X Siga, es profe. consecutivo. Ah, ¿me escuchó? ¿Me escucho ahí? Que ahí hay Sí, que se recordar, escucha. ahí hay que recordar que hay ángulos consecutivos. Por ejemplo, X es consecutivo de 52. ¿Por qué? Entonces, al ser consecutivo de 52, Ajá. ¿verdad? Miren, esos dos miden 180. 52 más Son X, suplementos sí, son suplementarios, exactamente. que hemos explicado ahorita. Exactamente. Y son, entonces, Exacto, hay muy bien, diferentes Sheila, exactamente, son correlaciones suplementarios. Entonces, ¿cuánto le faltan a 52? para Ok, llegar a continúe, profe. Ok. En esa parte tenemos entonces ángulos alternos internos y ángulos correspondientes. Entonces ya hay alternos internos, si fueran Ajá, dentro, y si como son fuera, entonces alternos externos. También tenemos lo que es opuesto por el vértice y externos, así. muy bien. Bien, adelante, sí. Ajá, muy bien. Entonces, tal como explicó la compañera, solamente tenemos que ver cuánto le faltan a 52 para hacer 180. Sheila puso ahí 128 grados, excelente. Eso está regalado. Es una simple observación que se hace. Muy bien, Sheila, 52 más X igual a 180. Exactamente es así que se plantea. ¿Puede, profe, poner la diapositiva siguiente para que lo veamos como lo explicó, esa no la otra, como le explicó Sheila? Ahí, X es igual a 52, X más 52 igual a 180. X igual a 180 menos 52, X igual a 128 grados. Eso. Solamente con observar y recordar ese concepto que explicó Danisa. ¿Cuándo son correspondientes? ¿Cuándo son alternos externos, alternos internos? ¿Qué relación guardan? ¿Cómo son? Toda esa parte es bueno recordarla para que no nos confundamos en el momento que tengamos que aplicar. Profe, ¿ya puede poner la siguiente diapositiva? No se preocupen, ya estamos terminando ya. Me dice César, tiene un vaso cilíndrico de 8 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura lleno de agua. Comparte el agua con Alejandro llenando un vaso cónico de igual base y altura. ¿Qué volumen aproximado de agua queda? Vamos a ver. Me dice que el área y volumen de un cilindro. El área es igual a 2pi por el radio por la altura más el radio. Y el volumen es igual a pi por el radio por la altura. Vamos a ver. Empezamos a sustituir ahí. ¿Qué yo necesito saber ahí? Primero, de nada,
el volumen del cilindro. Luego, ¿qué me dicen? Comparte el agua con Alejandro llenando un vaso cónico. ¿Qué más necesito? Bueno, saber cuál es si tiene el igual base y la misma altura que el vaso cilíndrico de César, entonces ese dato también está dado ahí. ¿Qué necesito saber? ¿Cuál es la fórmula para hallar el volumen de un cono? Ese sería lo siguiente. Entonces, analizando esas dos fórmulas que necesito para llegar a la solución. Si alguno está o ya tiene una solución, por favor la puede compartir en el chat para así poder ir avanzando. O si el profe Erison o Danilza tienen una observación, también la pueden hacer. Vamos a darle un minuto para que resuelvan y puedan ir colocando Exacto. sus informaciones en el chat. Vamos a darnos rapidito, ¿verdad? Que recuerden que en los ejercicios allá hay que tener agilidad. Bien, además de... Claro, es contra el tiempo que trabajamos contra el tiempo. Vamos a ver si alguno ya lo realizó. Yo le di 2 lucecitas ahí para saber. Primero buscar el volumen del cilindro y luego buscar el volumen del cono. Aunque ahí nada más le puse la fórmula para el volumen del cilindro. Bien, vamos con la solución entonces. A ver, ¿quiénes ya lo ¿Quién compartió? ¿Nadie compartió algo en el chat? Ah, no, nadie ha escrito. No. Vamos entonces a solucionarlo ya para completar. ¿Sí? Ok. Lo primero es el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, como teníamos en la formulita, solamente vamos a sustituir. ¿Cuáles datos me dan? Me dice que tiene un radio de 4 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a sustituir 4 centímetros al cuadrado por pi por los 15 centímetros de la altura. Eso me da como resultado 753.6 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del cilindro. Ahora vamos a ver el del cono. Me dice que el volumen del cono es igual al volumen del cilindro entre 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese resultado que tengo del volumen del cilindro lo voy a dividir entre 3. Tengo como resultado entonces 753.6 centímetros cúbicos entre 3. Eso me da 251.6 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que tiene el cono. Esa es la cantidad de agua que puede contener el cono. Ahora, ¿cuánta agua me queda? Eso es lo que me está preguntando, ¿cuánta agua? El agua que queda es igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono. Entonces tengo 753.6 menos 251.6. Eso me da como resultado 502 centímetros cúbicos. Si vamos a la respuesta, vamos a ver cuál de todas ellas, porque no escribieron en el chat. Profe, si puede poner la diapositiva para ver cuál es la respuesta correcta. 502 centímetros que no la tengo aquí. En este caso sería la A. Entonces, eso significa o que Exacto. no entendieron o que la clase que viene nos va a tocar. El primer ejercicio que hay que colocar es uno parecido a ese. Bien, para ver quiénes vieron los talleres. Vamos a la siguiente entonces, profe. Vamos a la siguiente, profe. Ok, yo te ayudo, Kiara, en esta. En base a la premisa de que M y N son rectas paralelas,
sobre los ángulos formados se deriva las siguientes expresiones, verdaderas, excepto una, ¿cuál es la falsa en cierto modo, verdad? Entonces, vamos aquí fácil. 3 y 7 son alternos internos. Vamos, la B. 7 y 9 son complementarios. Sheila dice la B. Wow, Sheila está ahora 1A, eso es. La C. 2 y 8 son alternos externos. Y la D, 1 y 6 son correspondientes. Entonces, miren, recordar que la parte del correspondiente es uno de adentro, corresponde al mismo lado del de afuera, ¿verdad, Erickson? Confírmeme ahí. Del mismo lado, del mismo lado de la recta. Sí, así mismo. Exactamente, es decir, que 3 y 8 son correspondientes, 4 y 9 son correspondientes, 1 y 6 son correspondientes y 2 y 7 son correspondientes. Por lo tanto, la D no es. Es decir, que la D sí es verdadera porque 1 y 6 son correspondientes. Ok, vamos con la siguiente. 2 y 8 son alternos externos. El 2 está afuera y el 8 está afuera también. Y están en el lado opuesto de la recta oblicua o la recta que interseca en la recta N y M. Entonces, son alternos externos. Muy bien. 3 y 7, el 3 está interno y el 7 también, pero en lados opuestos de la recta que corta o la que interseca. Entonces, son alternos internos, es decir, uno está por la parte de arriba y el otro está por la parte de abajo. Puede ser también del lado derecho o del lado izquierdo, no importa, ¿ok? Siempre y cuando no estén del mismo lado, no hay inconveniente. Y entonces, 7, que es la única que nos queda, 7 y 9, ¿qué pasa ahí? Son complementarios. No son complementarios. La palabra complementario me indica a mí que miden 90 grados. 90. Son suplementarios, por lo tanto, la opción que es falsa en este caso, la premisa que es falsa es 7 y 9 son complementarios, porque no lo son suplementarios, porque la medida de esos dos, la suma de esos dos es igual a 180, ¿ok? ¿Alguna duda hay? Exactamente, es lo que le quería aclarar ahorita. Por eso no di mucho detalle de ese ejercicio, porque como ya hemos hablado tanto Bien, vamos de eso y esta vez el problema, por eso sí, o sea, lo es dejamos solamente pasar. como para recordar los conceptos. Vamos a la siguiente. Exacto, y que veamos ahí, porque dice, hay una que no es verdadera, ¿cuál? Que no me está diciendo cuál es que es la verdadera, sino la que no es. Exactamente. Que la lectura también hay que interpretar lo que se pide. Exacto. Bien, vamos a Bien, la última creo que es esa. Dice ahora, las Creo que esa es la coordenadas. última. Sí, vamos a ver. Sí, esa es la penúltima, ya la última de la hoja, tú sabes, la final. Las coordenadas, wow, la última, la final, qué linda. Las coordenadas las coordenadas de los vértices de un triángulo son negativo 1,1, negativo 3,1 y negativo 2,3. ¿Cuál de los triángulos del gráfico es ese triángulo, el que me están diciendo? Vamos a ver. ¿Cuál ángulo? Primero, me están diciendo que X en las tres opciones es negativa. ¿Cuál es el único cuadrante donde cuáles son los únicos dos cuadrantes donde la X es negativa? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Marlene ya respondió. Del lado Dice izquierdo. Marlene la A. Sí. Sheila dice, del lado izquierdo es que la X es negativa. Muy bien. Dice Chela del lado y lo de izquierdo. Ahora bien, de la parte de arriba o la de abajo, ¿dónde la Y es positiva? ¿Arriba o abajo? Arriba. Por lo tanto, ¿de qué cuadrante El me están segundo hablando? cuadrante. Es del segundo cuadrante. Del segundo. Del segundo. Porque la Y, todas las coordenadas en Y son positivas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo así? No por las coordenadas como tal. Miren que puede ser que le pongan un gráfico cualquiera y te diga, ay, por el triángulo no me da, no me cabe, no es ese triángulo que va. Ah, pero yo por los cuadrantes, por las coordenadas de los puntos, puedo determinar dónde está ese triángulo, ¿ok? Ahora, yo sé que es en el segundo cuadrante. Voy a confirmar si la figura que me hicieron corresponde a las coordenadas que me dieron. Vamos a ver.
El punto 1 es negativo 1,1, ¿verdad? Erickson, podéis ir señalando aquí debajo en el triángulo 1, en la primera. Negativo 1,1, ¿verdad? Ese es el punto 1. Ahora vamos con el punto 2. Negativo 3,1, es decir, negativo 2, negativo 3,1. Ya van 2 puntos confirmados. Y ahora la segunda es negativo 2,3. Negativo 2 en X y sube 3 unidades. Entonces, ahí confirmé, miren qué fácil, yo determiné dónde está el triángulo sin la necesidad de ubicar los puntos. Esos son como truquitos, ¿ok? Entonces, ahí ya yo confirmo que es el triángulo 1. Entonces, ¿cuál es la opción correcta en ese caso? La D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Exacto. Ok, no hay problema, Marlene, no hay problema. Bien. Otra cosa, Danielson, es que también me pueden preguntar en qué cuadrante quedaría ubicado un triángulo con esas coordenadas. Exactamente. Entonces, por ahí eso el análisis usan la también que es válido de analizarlo de esa manera, solamente viendo los signos de las coordenadas. Exactamente. Entonces, ¿alguna pregunta, mis amores, hasta ese punto? Bien. ¿Seguros? Cualquier pregunta, díganla ahora o vayan a ver el video otra vez. No de que o callen para siempre, no. Vayan a ver el video otra vez. Bien, entonces, bien, entonces miren, vamos a la última diapositiva, Erickson. Kiara, voy a culminar yo, bien, para ayudarte. Le Sí, agradezco a la compañera Kiara, le agradecemos a la compañera Kiara por traernos estos temas tan importantes el día de hoy, también por la forma de explicarnos y sobre todo por la participación de todos los compañeros que están dentro de la videollamada y aquellos que van a verla otra vez o la van a ver por primera vez y después en una semana van a volverlo a ver en YouTube. Bien, espero, les agradezco mucho en realidad por su compañía. Esperamos todo el equipo de, vamos a decir, de líderes, esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan quedado claros y si creen alguna duda en algún momento, no duden en escribirnos, ¿ok? No tengan ningún inconveniente con eso. Pasen feliz resto de la noche, sabemos que están cansados, esperamos que tengan un buen día mañana y muchas gracias, Kiara, por ayudarnos el día de hoy.